So I'd just like to have you turn in your Bibles today to Matthew chapter 12, and we're reading from chapters 12 and 13. Mateo 12. Vamos a leer Mateo capítulo 12 y parte algo del 13. Así que Mateo 12, vamos a empezar en el verso 46. Mateo 12, 46. Matthew 12, verse 46. Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo». «¿Quién es mi madre?», contestó Jesús. «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?», respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: «Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre». Ahora Mateo 13, 10. 13:1 más bien. En aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y acudió en él mucha gente, tanta que subió a sentarse en una barca, y a toda la gente estaba de pie en la playa, y le habló muchas cosas en parábolas. Así que brincamos al 10, Mateo 13:10. Y los discípulos se acercaron y le preguntaron: «¿Por qué hablas a la gente en parábolas?». Y él respondió: «A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se les dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará». Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean; aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no oyeron. Thank you, Chris. Muchas gracias, hermanos. Sarah and musicians. Gracias a nuestros músicos por la You can alabanza. ignore that last announcement that came up on the screen. There is no Sunday school this morning. No hay escuela dominical por este fin de semana largo. Yeah, we're going to take a look at this passage. Bueno, vamos a regresar y vamos a continuar con el pasaje que nuestro hermano escuchó, que leyó. Teaching through that whole section. No se rían, pero tenía planeado yo enseñar toda la sección, pero no va a funcionar, no tengo todo. Pero vamos a empezar, darle inicio a este estudio. Oremos. Heavenly Father, thank you. Padre celestial, gracias. Thank you that we Gracias have a king, de que tenemos un rey and you are a great y and que awesome tú king. eres grandioso y maravilloso rey. We humbly Y como en esta bow mañana ourselves before te you. alabamos, Lord, we must venimos ante ti, decrease Señor, and you increase. en humildad, para que tú, Señor, nos We don't ayudes y always incrementes understand you, nuestro Lord. conocimiento. Aunque As nosotros no high as the entendemos, heavens are above the earth, so high are your pero, Señor, thoughts tú above eres our grande y thoughts and maravilloso, y your tú ways puedes above our ways. conocer nuestros pensamientos y nuestras But ideas Lord, you son are mucho, perfect in los all tuyos of son your muchos ways. mayores, Señor, y tus caminos son When we can't mejores. understand Y you, aunque, we Señor, tal trust vez you. no podemos entenderte,
Confiamos en ti. Mi Padre, oramos para que tú nos capacites a entender tu palabra en esta mañana. Nos capacites para poder confiar en ti, aunque no entendamos todo. Y Señor, que tú a mí me des la palabra y me capacites para leer y comprender, enseñar tu palabra, y que nos causes a todos, Señor, fijar nuestros ojos a Jesucristo. Que tu poder de tu Espíritu Santo, Señor, tu poder engrandecido en Él, que para proclamar tu palabra, Señor, sobre este mundo alrededor de nosotros, que hay una necesidad de compartir el Evangelio, que tú nos capacites. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay unas cosas muy extrañas que se dicen en este pasaje. Habla de María, de sus hermanos. Puedo recordar cuando apenas dije que iba a ir hacia el ministerio, que me iba a dedicar al ministerio, y había ciertos sentimientos confusos. Alguien me dijo que realmente no podía hacerlo. Alguien vino a mí y me dijo que era la cosa más tonta que yo podía hacer, seguir el ministerio, que debería yo de más bien hacer una carrera, una licenciatura y pagar mis deudas, lo que tenía que pagar. Así que esto es un poquito del escenario, diferentes circunstancias, diferente comunicación, pero el escenario que vamos a ver aquí con Jesús y su familia es algo parecido. Mateo, el capítulo 13, empezando a leer del 13, vamos a ir leyéndolo desde el 10 en adelante. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: ciertamente oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis en absoluto. Por el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y han cerrado sus ojos, para no ver nada con sus ojos, y no oír con sus oídos, y no entender con el corazón, y convertirse, y que yo los sane. Hay muchas iglesias reuniéndose y con muchos mensajes. Hay muchos mensajes que podemos ver aún en el Internet. Hay mucha predicación, mucha enseñanza. Y muy seguido hemos escuchado el comentario de que dice de aquellos que se andan moviendo en el círculo cristiano, qué difícil es definir cuál es la enseñanza verdadera dentro del cristianismo. Hay mucho que vemos en todos lados y puede ser muy difícil escuchar, y lo que escuchamos que sea entendible. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que es la falta de la palabra de Dios, a pesar de que estaban escuchando la predicación, es parte del juicio de Dios sobre una nación rebelde, sobre la nación de Israel. Regresamos a Mateo 12. Regresemos a Mateo 12, 46. Estamos haciendo hemos estado progresando porque cuando nos movamos del capítulo 12 al 13, vamos a ver aquí cómo hemos progresado. Vayamos. Mientras él todavía hablaba a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, tratando de hablar con él. Entonces uno le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera, queriendo hablar contigo. Recordemos en contexto, recordemos que Jesús
se le ha sido culpable en aquel entonces por estar haciendo milagros, y todo lo que él decía y hacía era porque era por medio de Satanás, que por medio del demonio es que él podía hacer todos estos milagros. Y aún así, aunque todos los Israel, los fariseos, los sacerdotes han visto todo lo que hacía Jesús, y aún así decían que venía de Satanás y no de Dios. Entonces, su autoridad no la reconocían como su rey. Así que él les está advirtiendo a la gente de Israel aquí, muchos de ellos que están cometiendo un pecado en no creer y no entender, aún viéndolo. Y les está advirtiendo que como así él hizo, que ha hecho los milagros y que todo lo pone en orden, así como vimos en la semana pasada, que saca a los demonios y lo limpia toda la casa y la pone en orden. Puede ser que si no lo llenamos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, puede regresar el demonio con sus amigos y puede ser 7 veces peor. Está hablando de la nación de Israel, los hijos de Abraham, que le está diciendo que tienen que escuchar la palabra, y aún así la ven y no la escuchan, y aún así se ponen en contra del Mesías prometido. Así que él está hablando a la multitud. Y su madre y sus hermanos están afuera esperando hablar con él. Uno dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera queriendo hablar contigo. Aquí el Evangelio de Marcos nos da un poco más de detalle sobre lo que está sucediendo. Hay un poquito más detalle. En el escenario no es Jesús hablando a una multitud al aire, sino que estaba Jesús en una casa, aparentemente para tratar de comer. Pero había tal multitud de personas reunidas en la casa que no podían siquiera comer. Así que entonces él empieza a enseñarles y ve la oportunidad de empezarles a enseñar. Vayamos a Marcos 3:20. Marcos 3:20. Entonces la multitud se volvió a juntar de modo que ni siquiera podían comer pan. Obviamente no habrían sido miles e incluso cientos de personas, sino que probablemente docenas de personas suficientes para llenar una casa. Mateo 12:46. Manténganse en Marcos 3, pero vayamos a Mateo 12:46. Nos dice que su madre y sus hermanos estaban fuera de la casa tratando de hablar con él. Marcos no anuncia, no dice, ¿verdad? En Marcos no dice quiénes eran, pero aquí Mateo dice que eran su madre y sus hermanos. Pero añade un detalle muy interesante. Esto no era una conversación amistosa que querían tener con Jesús. Ellos estaban molestos con él, sus hermanos y su mamá. Vean en Marcos 3:21, vean el tono, la actitud que tenían hacia Jesús y la respuesta que da Jesús. Están escuchando tanto, ¿verdad?, de lo que está pasando con el ministerio de Jesús, que salen y van hacia Jesús, María y sus hermanos. Y dice, pero cuando los suyos se enteraron de esto, salieron, dejaron su casa y se dirigieron a donde estaba Jesús para agarrarlo, porque decían, está loco, está fuera de sí. Esto es muy interesante, que en esta etapa del tiempo, María, la madre de Jesús, no fuera parte del círculo interno de seguidores. Ella no aprobaba lo que él estaba haciendo y parecía tratar de ejercer algún control sobre él y su actividad. Parece que ella no estaba de acuerdo en lo que Jesús estaba haciendo. No sé cuál era su intención de María, traerlo a casa. Parece que tal vez en este tiempo, en este momento, ella sintió que la dirección que Jesús estaba tomando con su ministerio estaba desanimando a demasiadas personas y no estaba en línea con las expectativas de un rey.
Y en esa cultura, como en la nuestra hoy, las madres podrían ejercer mucha presión para tratar de influir en el éxito de sus hijos. Vean cómo piensen en esto en Mateo 20:21. La madre de los hijos de Zebedeo, cuando la madre de Zebedeo trata de convencer a Jesús de que lo pusiera a uno de sus hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha. En Marcos 3:31, ahora es la misma escena que estamos estudiando en Mateo 12, ¿verdad? Que dice, entonces vinieron sus hermanos y su madre y estaban afuera y le enviaron a llamarlo. Esta es la misma escena que estamos leyendo en Mateo 12. En Juan 7:5 dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. La propia familia de Jesús es representativa de su propio pueblo, el pueblo de los judíos en su conjunto. En Juan 1:11-12, la Biblia dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Su familia no lo recibieron. Más allá, tampoco los judíos lo recibieron. Sus hermanos que se presentaron en la puerta junto con su madre eran literalmente sus hermanos, hermanos de sangre, los hijos de José y María. La doctrina católica de que María permaneció perpetuamente virgen es contraria a la enseñanza de la Biblia. La Biblia enseña claramente que ella tuvo otros hijos después de Jesús, como lo pueden ver en diferentes versículos y libros de la Biblia. Entonces, la doctrina de que María estaba sin pecado es una idea no bíblica. En este punto del ministerio de Jesús, su madre está en desacuerdo con él. No hay indicación de que sus otros hijos que no creían en él, pero parecía que no estaban de acuerdo en lo que él estaba haciendo. Y mire lo que Jesús dice a continuación, contrastando el comportamiento de María, su madre y medio hermanos que estaban afuera, con sus discípulos que estaban adentro con él. O sea, ellos estaban fuera, los hermanos y María, y los discípulos estaban adentro en la casa con Jesús. Vean el contraste de los hermanos afuera y María con sus discípulos adentro. Mateo 12:48-50. Pero él respondió y dijo al que le decía, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano a sus discípulos y dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa declaración fue hecha en contraste con sus hermanos y su mamá. La implicación clara era que a este punto de su ministerio, María y sus hermanos no estaban haciendo la voluntad del Padre en su relación con Jesús. Podemos ver con este escenario de que ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre y la relación que tenían con Jesús no era lo que se deseaba. Seguido veo la tristeza en el corazón de padres sobre los años que les enseñan cómo seguir el ministerio, sobre todo misiones, urgiéndolos a que en vez de que vayan a una misión o hablan la palabra de Dios, que mejor vayan y persigan una carrera, como diciendo, haz algo que va a pagar los recibos, como si seguir a Jesucristo, Dios, es estar quebrados.
Podemos darles consejos, pero nunca algo que sobrepase la voluntad de Dios. Aunque Jesús siempre fue cortés y respetuoso con su madre, nunca le atribuyó ninguna cualidad especial que sea nada más que una mujer respetuosa. Por ejemplo, en Lucas 11, 27 al 28, la Biblia dice, y aconteció que mientras él hablaba estas cosas, una mujer de la multitud alzó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te llevaron, que te amamantaron. Pero él dijo, más que eso, significaba, más bienaventurado que ser mi madre. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una vez más, una implicación aquí, que su madre a este punto, en aquel entonces, no es uno de ellos. No se enseña nada en las Escrituras que justifique exaltar a María al papel de mediadora entre Dios y el hombre. Ella era una mujer común y corriente con defectos pecaminosos como cualquier otra mujer, pero a pesar de eso, ella fue muy bendecida. Ella tuvo el privilegio de ser la madre de Jesús, pero no por eso no deja de ser una persona con pecados, ni ser una superhumana. Ella era un humano simplemente. Pero ella, en este punto, lo que estamos viendo, está pasando por dificultades de entender de lo que Jesús está haciendo. Ella no es popular en este momento. Y todo lo que está haciendo Jesús, ella no lo está entendiendo. Y ella trata de darle una dirección a Jesús, tratarlo de como convencerlo de que no continúe. En Mateo 12, 49, 50, y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Muy interesante esto que dice, porque chequen esto, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nuevamente aquí su familia representa a todo Israel. Es algo simbólico, está sucediendo. Simbólicamente, en este tiempo, todo lo que está haciendo, lo que está pasando, aquí su familia representa a todo Israel que generalmente no lo aceptaba en aquel entonces a él ni a sus enseñanzas. Esto señala un cambio del Mateo 12 a 13. Esto señala lo que él dice aquí en el ministerio de Jesús de ofrecerse específicamente a la nación. Está diciendo ofrecerse específicamente a la nación de Israel, específicamente a los judíos, aquellos relacionados con él a través de Jacob, desde este punto en adelante, alinearse con cualquiera. Vean, cualquiera, con cualquiera. Dice todo aquel que hace la palabra, la voluntad de Dios, todo aquel. Aquí dice que haga la voluntad de mi Padre en el cielo. Nosotros hacer la palabra de mi Padre. Él dijo, como Jesús acaba de terminar de enseñar en el versículo 33, por sus frutos se conoce al árbol. Nosotros no nos convertimos en familia de Jesús haciendo la voluntad de Dios. Más bien, hacer la voluntad del Padre nos identifica como familia de Dios. Cuando nacemos de nuevo, experimentamos un cambio tan radical en nuestra naturaleza que literalmente nos convertimos en hijos de Dios, hermanos y hermanas de Jesús. Venimos a ser la familia, parte de la familia de Dios. Y nuestro parentesco mutuo como hermanos y creyentes es tan cercano que estamos más estrechamente relacionados entre nosotros como cristianos que con nuestros parientes consanguíneos que no son creyentes. Tú estás más cercano como cristiano a otro
cristiano, una señora, un señor, un joven cristiano, estás más allegado a ellos que a un pariente que no es creyente. Esta es la palabra, porque hay una cadena, hay un cambio ha habido en ti. No es solo que hayas firmado, te hayas registrado en algo para creer, no, sino que has nacido, eres transformado, eres cambiado. Y quien sea que está en Cristo es una nueva criatura. Nuevos somos. Y las palabras de aquí en Jesús, en los versículos 49 y 50, también señalan un cambio en el enfoque del ministerio, alejándose de la construcción del reino para ahora construir una familia. Estaba construyendo el reino, ahora va a construir una familia. Una familia que llegaría a ser conocida como la familia de Dios, también conocida como la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, quiero ser claro, como continuemos aquí. La iglesia no es el reino de Dios. Aunque a todos se nos da ciudadanía en el reino, pero la iglesia es la familia de Dios. Somos hijos e hijas del reino, pero la iglesia no es el reino. Somos parte de ello. Y la llamada a seguir a Jesús no es una llamada a una vida solitaria, sino una llamada a la experiencia más profunda de la verdadera comunidad. Es ser llamados hijos de Dios. Nuestras necesidades humanas más profundas de un sentido de pertenencia y de seguridad y de ambiente enriquecedor en el cual crecer pueden satisfacer mejor estando en comunidad con otros que también siguen a Jesús. Como continuemos aquí, veamos, es la comunidad, más adelante veremos, es la comunidad, el convivio, que es lo que ayuda con el enemigo, a enfrentar al enemigo. Es significativo que tanto el versículo 46 como el 47 enfaticen que la madre y los hermanos de Jesús estaban parados afuera del lugar de reunión. Pero en los versículos 49 y 50, sus discípulos, aquellos a quienes Jesús reconoció como verdadera familia, estaban juntos a Él dentro de la casa. Al principio del ministerio de Jesús, María había sido parte de su círculo de seguidores. Ella era parte del ministerio de Jesús, pero ahora ella está afuera y critica el ministerio de Jesús, pensando que Él ha perdido la cabeza, que Él no está en sí. A menudo es una señal nociva para la salud cuando la gente comienza a alejarse de la comunidad eclesial. Esta deriva suele ir acompañada de una actitud crítica hacia la iglesia, quejarse de la iglesia. Muchos de ustedes vienen a la iglesia y se van, o vemos como muchos se empiezan a alejar y cuando se están alejando se quejan y critican a la iglesia. Jesús lo vio. La Biblia no elabora mucho en eso, pero la madre de Jesús y sus hermanos estaban afuera y criticaban el ministerio de Jesús y pensaban que Él estaba fuera de sí y trataban de convencerlo. Jesús puede relacionarse a ti como es cuando tú amas y ves a los que amas alejarse de la palabra. Pero como sea, Jesús no permite que los que le aman a Él lo alejen de lo que es el ministerio y la palabra, lo que a Él había venido. Vayamos a Mateo 10, 34 al 37. Veamos lo que dice, un poquito duro, pero ahora lo que estamos viendo y lo que hemos estado viendo aquí en el estudio tal vez le da un diferente tono.
Vayamos, Mateo 10, 34-37. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús estaba experimentando la realidad de esto en su propia familia. 37. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Fast forward a little bit to the end of the gospel. We can praise the Lord. Podemos, alabado sea el Señor, que María y al menos algunos de los hermanos de Jesús volvieron a tener comunión con Jesús y al final de su ministerio volvieron a ser seguidores cercanos de Él. Esto lo vamos a ver más adelante, al final de Mateo 13. Gracias a Dios que ellos regresaron. Y muchos podemos sentir igual que muchos han de pensar que hemos perdido la cabeza al seguir a Jesucristo, pero nosotros debemos continuar y no permitir que nuestros familiares nos alejen de Él. Ustedes mantengan sus ojos fijos al Señor y deja que Él se encargue de tu familia. Señor, yo te sigo, pero por favor, protege, mira a mis familias. Puedes traer a mi familia junto conmigo que te sigan también. El capítulo 13 de Mateo marca un importante punto de inflexión y un cambio en el enfoque del ministerio de Jesús. Hay esperanza también para aquellos a quienes amas que están afuera pensando que has perdido la cabeza. El capítulo 13 de Mateo marca un importante punto de inflexión y un cambio en el enfoque del ministerio de Jesús. Aquí en los capítulos 11 y 12 se hizo cada vez más evidente que los judíos estaban rechazando a Jesús y su mensaje. Se sintieron atraídos por sus milagros, pero rechazaron su mensaje y su autoridad sobre ellos. Su rechazo llegó a un clímax en el capítulo 12, cuando los líderes religiosos acusaron persistentemente a Jesús de realizar sus milagros por el poder del diablo, aunque sabían muy bien que Él era el Dios y oraba por el poder del Espíritu Santo y obraba por el poder del Espíritu Santo. Como resultado, Jesús comienza a retirar su oferta del reino de los cielos, que Él les había dicho repetidamente que estaba cerca. Podría haber sido suyo si tan solo se hubieran arrepentido y aceptado su invitación. Ahora, debido a este rechazo, retiro de la oferta del reino, Jesús cambia su enfoque en el capítulo 13 y revela su nueva fase previamente desconocida en el plan de Dios para la humanidad. Jesús comienza a revelar lo que sucederá ahora que la oferta del reino ha sido pospuesta y el rey regresará al cielo. No todos lo han rechazado. Hay algunos que han puesto su fe en Jesús y lo siguen. Como Jesús prometió, han recibido la ciudadanía en el reino. Pero ¿qué les pasará a los ciudadanos del reino si el rey se va y el establecimiento del reino en la tierra queda en suspenso? ¿Cómo será eso? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser ahora nuestro trabajo crear el reino sin rey? No. El capítulo 13 nos da por primera vez una idea de cómo funcionará la iglesia, cómo funcionará, y se ve muy diferente de cualquier descripción bíblica del reino. El capítulo 13, Jesús va a empezar a introducir a sus discípulos. Es algo que cómo funcionará la iglesia. La idea de posponer el establecimiento del reino en la tierra
es un aplazamiento solo desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva de Dios había sido parte de su plan desde el principio, porque los planes de Dios nunca cambian. Por ejemplo, el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo, que resultó en su crucifixión y resurrección, fue absolutamente esencial y central para el plan de Dios de mostrar las profundidades de su amor y la grandeza de su gracia y lograr la salvación de la humanidad. Jesús tenía que morir, tenía que ser crucificado, era parte del plan de Dios. Humanamente hablando, debido al rechazo de Israel a su rey, la inauguración del reino fue un retraso. Solo fue un retraso desafortunado en el plan de Dios. Desde el punto de vista de Dios, su plan siempre incluyó el rechazo y la crucifixión del Mesías, tal como realmente sucedió. Era parte del plan. A través de una serie de 7 u 8 parábolas, no vamos a ver todas las parábolas, pero Jesús revela proféticamente en el capítulo 13 lo que sucederá en los ciudadanos del reino mientras esperamos en un mundo rebelde que nuestro rey regrese y establezca su reino. El capítulo 13 es un capítulo profético y describe el ministerio de lo que se conocerá como la iglesia. Describe el ministerio de lo que será la iglesia. Lo que Jesús está a punto de revelar en el capítulo 13 nunca ha sido revelado antes en la Biblia. Esto es nuevo. Es un tema totalmente nuevo. Se refiere a estas parábolas en el versículo 11 como los misterios del reino. Las profecías del Antiguo Testamento siempre implicaron que inmediatamente después de la venida del Mesías seguiría el establecimiento de su reino en Israel y luego se extendería sobre todas las naciones de la tierra. Sobre las cuales él gobernaría como vara de hierro, como Rey Supremo sobre todo el mundo, la tierra. Pero ahora Jesús, Él revela que vendrá un periodo de tiempo previamente desconocido en el cual los ciudadanos del reino vivirán mezclados entre los ciudadanos de este mundo. Va a haber un tiempo, un lapso entre dos eventos, de entre 2000 años contando ahora, y Jesús ahora empieza a revelar ese periodo a sus discípulos antes que algo que no ha sido revelado antes. Jesús revela ahora que vendrá un periodo de tiempo previamente desconocido en el cual los ciudadanos del reino vivirán mezclados entre los ciudadanos de este mundo, y revela que los del mundo superarían en número a los ciudadanos del reino en un ambiente en el que el mal sería constantemente una amenaza a la existencia de los ciudadanos del reino. Está pintando aquí una foto de que esto se va a empeorar y empeorar y empeorar para los ciudadanos del reino que estamos viviendo en este mundo. El cuadro de estas parábolas nos pintan es radicalmente diferente de las profecías del reino y queda claro que lo que viene, lo que ahora llamamos la era de la iglesia, no es el reino de Dios, aunque involucra a los ciudadanos del reino de Dios. Esto quedará claro a medida que avancemos en cada una de las parábolas. Pertenecemos al reino, pero no estamos construyendo el reino. No estamos esperando por el reino que venga, estamos esperando por el rey a que venga. No estamos
persiguiendo el reino, el paraíso, pero estamos siguiendo al rey. Y las parábolas también revelarán que la gente del reino no se volverá dominante a medida que pase el tiempo. No es algo que va gradualmente a mejorar, que el reino se va a esparcer. No, revela lo opuesto, sino que seremos cada vez más opuestos y comprometidos por el enemigo, que está muy activo hasta que el Señor regrese. Mateo 13, 1-3. Ese mismo día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. Él ha estado en la casa, no puede comer a mucha gente y se sale. Se va de la casa y se sentó junto al mar y se reunió junto a él tanta gente que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en la orilla. Entonces les habló muchas cosas en parábolas. Una parábola es una historia de la vida real que enseña una verdad moral o espiritual. La parábola del buen samaritano, del hijo pródigo. Tenemos muchas parábolas en la Biblia. Sin embargo, a menudo es necesario dar alguna explicación o clave sobre quién o qué representan los elementos de la historia. ¿Qué significa la historia? Necesitamos un tipo de explicación o clave para entender el significado de la parábola. Por lo tanto, una parábola es una forma efectiva de hablarle a una multitud, si así se desea, en código, si así desea que solo ciertas personas entiendan lo que significa el mensaje. Las parábolas, al igual que los acertijos, tenían como objetivo revelar la verdad de una manera memorable solo a los iniciados, a quienes se les dio la clave de las respuestas, pero ocultar la verdad a cualquier otra persona. Tenemos que entender por qué Jesús usaba parábolas. Para aquellos que creían iban a entender, y los que no creían no iban a tener ni idea de lo que estaba hablando. Y había mucha multitud y les hablaba en parábola, tras otra parábola, más otra parábola. Él estaba haciendo una declaración. Es el juicio en contra de la nación que cronológicamente lo ha estado rechazando y que se están perdiendo de esta oportunidad masiva de ser salvos. Pero Él ahora está ocultando de ellos algunas cosas. Y a partir de este momento Jesús siempre usa parábolas. Estamos en el capítulo 13, casi a la mitad del Evangelio de Mateo. Pero esta es la primera vez en Mateo que Jesús enseña usando parábolas, y usa 7 de ellas. Y a partir de ese momento Jesús usa las parábolas. Y desde este momento Jesús siempre usará parábolas cuando enseña a las multitudes incrédulas, y luego explica el significado de las palabras de las parábolas en privado a sus seguidores que creen en Él. El uso que Jesús hace de parábolas inexplicables con las multitudes, como dijimos antes, es en realidad una forma de juicio de Dios contra aquellos que, ante la máxima exposición de la verdad y los milagros, se han negado a confiar y seguir a Jesús como su nuevo maestro y rey. Veremos las parábolas más adelante, pero por ahora miremos el versículo 10, Mateo 13:10.
Después de haber dado una parábola y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Es muy raro, no te van a entender. ¿Por qué les hablas así? Nunca habías hablado antes así. Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido. A vosotros se os ha sido dado conocer los misterios del reino. Es decir, Dios les está dando a ustedes que me siguen la capacidad de entender lo que estoy enseñando, pero a los que no creen, Dios les está ocultando la verdad. Jesús dijo en el versículo 11, a vosotros os ha sido concedido saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuáles son los misterios del reino de los cielos? Colosenses 1:2, 1:26 da la definición de la definición bíblica de misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero ahora ha sido revelado a sus santos. Un misterio es una verdad que existió, pero que estaba oculta y desconocida en el Antiguo Testamento, pero ahora se da a conocer y se revela en el Nuevo Testamento. La existencia de la Iglesia, compuesta tanto por judíos como por gentiles, que interrumpiría el programa establecido por Dios para Israel, era desconocida en el Antiguo Testamento. Es un misterio que no fue profetizado, pero se les ha hecho saber que el rey de los judíos, otro misterio, estaría aquí solo por un corto tiempo antes de regresar al cielo, y que el reino de los cielos se pospondría hasta que el Mesías regresara por segunda vez. Es un misterio que no se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Que Israel sería temporalmente cegado de la verdad del Evangelio para que muchos gentiles pudieran ser salvos, era un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Romanos 11:25. Jesús ahora iba a comenzar a revelar estos misterios a sus discípulos, pero estarían ocultos del resto de los judíos que se negaron a arrepentirse y seguir a Jesús. Como resultado de su rechazo a su rey, esa generación de judíos está siendo rechazada por Dios. Y la ceguera sobrevino a la gran mayoría de los judíos en ese momento. Y continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, algunos judíos creen que están ciegos, están cegados, no pueden la mayoría comprender los misterios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no está en el Antiguo Testamento, no dice nada en el Antiguo Testamento de los misterios. Sin embargo, buenas nuevas. Como vemos, vamos hacia el futuro, así como la familia de Jesús, que simbólicamente representa la familia judía, María y sus hermanos, al final son restaurados a la comunión con Jesús, así también al final los parientes de Jesús. Así también los judíos que están vivos y permanecen cuando Jesús regrese serán restaurados a la fe y comunión con Jesús, y entonces, hasta entonces, el reino vendrá cuando ellos reconozcan a su rey. Y lo harán. Oremos. Padre, tú eres rey y te alabamos. Y Padre, oramos para que tú incrementes nuestro entendimiento de lo que está pasando en este mundo que estamos viviendo y por qué está esto sucediendo.
Señor, que así como estudiamos estas parábolas que están proféticamente apuntando en el día en que, Señor, tú vendrás, y que, Señor, estás prediciendo lo que está pasando exactamente alrededor de nosotros, de lo que está pasando en este mundo que no es el reino. Señor, oramos para que tú nos des entendimiento de entender. Capacítanos, Señor, para entender y ministrar, Señor, a aquellos que están alrededor de nosotros más efectivamente, que con mayor confianza, confiemos en ti y que podamos acercarnos a ellos, a aquellos, porque tú nos has revelado el plan, nos has revelado lo que tú estás haciendo. Así que, Señor, ahora te damos gracias, gracias que por tu gracia estamos dentro contigo y no afuera, viendo desde fuera. Pero, Padre, pedimos compasión por aquellos que están fuera. Pero, Señor, permite que la compasión no se cubra, Señor, o no se oculte para mostrar la palabra y que no nos distraigan de nuestra misión. Nada nos separe, que nada nos distraiga, Señor, y que nada nunca nos pueda reemplazar tu misión, Señor, hacia ti, que podamos continuar. Y, Señor, gracias te damos, que es nuestra lámpara a nuestros pies, que tú nos muestras qué está sucediendo y nos ayudas a entender lo que está pasando en este mundo. Y, Señor, te pedimos que tú continúes guiándonos por medio de tu palabra y que nos prepares y nos equipes para poder continuar, Señor, con tu palabra y tu misión, que es a lo que tú nos has llamado, Señor, a este mundo. Y que, Señor, nuestra vida sea llena de gozo, que demos fruto, sabiendo que hemos sido llamados a proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.